Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos y estamos compartiendo con ustedes esta edición de Enlace USACH, comenzando este mes de julio, ya lo decíamos, y con nuestro panel ya instalado acá en nuestro estudio para poder revisando distintas temáticas que hemos propuesto para esta jornada. Saludamos a la profesora, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Bárbara Brito. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Empezando el lunes, un saludo a todos los profesores que están en su última semana de vacaciones, así que a disfrutarla, ¿no? Exactamente, aprovechar ahí estos días que están quedando. Y también saludamos al analista de políticas públicas de la Fundación Pivote, Joaquín Sierpe. Joaquín, también gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Rodrigo. Feliz de estar acá, triste porque perdió Chile. Muchos quedaron ahí con la espina clavada después de lo que fue ese partido que se disputó durante este fin de semana. Oigan, pero entremos a las temáticas que hemos propuesto para el día de hoy y quiero entrar en esta discusión que se ha estado dando en torno a la figura del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto a propósito de las posiciones que ha estado asumiendo su directora, que no cayeron bien en algún sector de la población. En ese sentido es importante ir abordando aquello, lo que se señaló por Consuelo Contreras en su momento. Tiene que ver con la visión que se está haciendo del estallido social. Yo quiero citar parte de lo que señalaba la tercera el domingo, respecto a lo que han planteado como sorpresiva voltereta de la directora. Casi 5 años después del estallido social se sumó a la misma opinión que tenía el exdirector Sergio Mico y reconoció que los ataques del 18 de octubre no fueron sistemáticos, pero sí generalizados. Sus palabras despertaron reproches de consejeros, molestia de funcionarios y además revivió el tema de la polarización dentro de este organismo. Dentro del fin de semana también hubo algunos puntos de vista que fueron planteados, por ejemplo, por parte de Lorena Fríes, actual diputada, pero que fue directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ella dijo que las instituciones evolucionan o no de acuerdo al contexto y cuando uno ve a los partidos políticos polarizados, eso permea a todas las instituciones. Es lo que pasaría desde su perspectiva con el Instituto de Derechos Humanos. Pero además mantuvo las críticas respecto a la figura de Sergio Mico. Si me preguntan cuándo se politizó el instituto, es a partir de Sergio Mico. Mantuvo sus críticas desde el punto de vista de la gestión y acusa que ha habido una instrumentalización del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quería, antes de darles la palabra, también recoger algunas de las reacciones que ha provocado las palabras también de Lorena Fríes. Las recoge el Mercurio el día de hoy. Hay puntos de vista del diputado Tomás Lagomarsino del Partido Radical. Él dice que la politización del instituto es propia de cómo se elige este consejo y lo que llevaría que una mayoría amplia de un sector político tome decisiones que tiendan a ser inclinadas a ese sector. Por otro lado, el diputado Jorge Guzmán de Bópoli, que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, señaló que la izquierda es la responsable de la excesiva politización e instrumentalización de este instituto, ya que lo usaron políticamente en el estallido social tratando de impulsar acusaciones infundadas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Parte de los puntos de vista, aquí quise ponerlo sobre la mesa para poder entrar en esta conversación y yo creo que hay hartas cosas que ir señalando respecto a este debate. Bárbara, te dejo ahí la palabra. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que acá hay un debate claro, el debate que está detrás es si hubieron o no violación a los derechos humanos, hubo o no crímenes de lesa humanidad. Y voy a partir diciendo mi postura. Mi postura es que sí. Creo que además la legislación chilena está este debate de que no se necesita que sea sistemática y generalizada, sino que siendo generalizada o siendo sistemática ya son definidas por la legislación como crímenes de lesa humanidad. Más allá de la legislación, la realidad es que existieron alrededor de 460 víctimas de trauma ocular. No solamente fue un estudio que en un primer momento entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que después Sergio Mico arbitrariamente redujo esas cifras, unilateralmente solamente él como director, sin ninguna consulta a ninguno de los consejeros, sino que más adelante, es decir, este año, en marzo, se ratificaron esa primera cifra que había dado el INIDH, que después redujo a 170 más o menos, por la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y además afirman los académicos de la Universidad de Chile en este estudio que es una situación que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Entonces, creo que la realidad puede más incluso que la legislación. Fueron crímenes masivos y generalizados, fueron sistemáticos además, que tiene relación con que se dieron entre el 19 de octubre y junio del año 2020, es decir,
en el tiempo, perduró en el tiempo. Y en tercer lugar, se dieron en el marco, en un contexto de represión a las manifestaciones sociales y por tanto los agentes que llevaron adelante estos ataques generalizados y sistemáticos a más de 450 víctimas de trauma ocular fueron la policía. Con armamento que además, según el estudio de la Universidad de Chile, dista mucho de los balines que rindieron cuenta la policía y que en realidad tenía una serie de elementos químicos que superaba la legislación. Entonces, eso es lo primero y creo que hay sectores negacionistas que buscan tener un relato en donde quieren tapar el sol con un dedo. Y a propósito de las disputas que hay al interior del INDH, que a mí me parece que además el INDH se ha tenido algún tipo de inclinación política, tiene relación con que el lugar que ha ocupado ha sido la de frenar que no exista impunidad. Ha sido la de frenar que se realicen investigaciones serias, que se tomen en cuenta las víctimas de trauma ocular, por ejemplo, y otro tipo de víctimas de, por ejemplo, violencia sexual, que también se vivió en la rebelión. Entonces, el INDH no ha podido, como institución, poder representar a las víctimas de derechos humanos que ocurrieron durante la rebelión. Entonces, ese para mí es el gran problema. Joaquín, te dejo ahí la palabra, planteo ahí varias ideas, Bárbara, en torno no solamente a la revisión o el análisis que se ha estado haciendo respecto al estallido social y efectivamente lo que ha estado ocurriendo respecto a las violaciones de derechos humanos, sino que además también en las características que ha asumido este Instituto Nacional de Derechos Humanos con cada uno de estos factores de cada uno de estos puntos de vista que yo también da cuenta al comienzo en la introducción, donde también invita a ir analizando cómo queremos pensar este instituto en el futuro, pero parto contigo para los temas más preliminares y también ahí hacer también matices o comentarios a lo que planteó Bárbara. Sí, yo creo que, a ver, inicialmente el debate no es respecto a si hubo o no violación a los derechos humanos durante el estallido social. Diversos informes internacionales así lo han constatado. Efectivamente hubo violación a los derechos humanos durante el estallido social y a partir del 18 de octubre del 2019. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos realmente es si es que estos fueron de carácter sistemático o no, que al final este es el debate que ha tenido Sergio Mico con un montón de personas a lo largo del tiempo. Y yo sostengo, y así lo ha sostenido por ejemplo el fiscal nacional Ángel Valencia a finales del año pasado, que estas violaciones a los derechos humanos no fueron sistemáticas. No hubo una coordinación entre distintos poderes del Estado, en este caso el gobierno del presidente Sebastián Piñera, la intendencia de ese entonces, y las fuerzas de orden y seguridad para precisamente cometer estas violaciones que efectivamente ocurrieron y que muy bien Bárbara mencionaba. Dicho eso, y pasando a las declaraciones de la directora del INDH, así como yo aplaudo siempre que, por ejemplo, el presidente de la República cambie su postura respecto a declaraciones, posturas o hechos que tuvo en el pasado que muchas veces fueron, como él bien lo dijo, excesivos, exagerados, infundados, incluso irresponsables, te podría decir yo. Yo aplaudo que Consuelo Contreras tome la misma línea, siga lo que el mismo fiscal Ángel Valencia dijo de que no hubieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Creo que además de que es positivo para el Instituto de Derechos Humanos como institución, es positivo que distintas personas y personeros de lo que es actualmente el oficialismo también empiecen a tomar esa línea y empiezan a ver un poco qué fue su rol durante el estallido social, durante el segundo gobierno del presidente Piñera, y reconocer de que muchas veces las acusaciones que se hicieron no tenían fundamento, las acusaciones que también se realizaron a personas importantes que estaban en el gobierno en ese entonces eran excesivas, horadaron nuestras instituciones democráticas y como bien ya se ha dicho en distintas ocasiones, nunca es tarde para volver atrás. Yo creo que no solo de parte del INDH y de Consuelo Contreras, sino que ojalá esto se expanda a los demás consejeros, también a personas del oficialismo que no tienen gran peso sobre su hombro actualmente y que por tanto yo creo que si uno les pregunta si sostienen posturas que mantuvieron en el pasado, probablemente lo harían. Y a mí, por ejemplo, quiero dar un ejemplo práctico que me ha tocado un poco más de cerca. Cuando yo veo que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mis ex compañeros de universidad funan a Sergio Mico cuando va a dar una charla acusándolo de que él encurrió crímenes de lesa humanidad, cuando veo que el presidente de la República en el funeral del presidente Piñera dice que las acusaciones fueron excesivas y inmediatamente el Partido Comunista
sale a decir que está en contra de esas declaraciones, siendo que son personeros de partidos de gobierno. A mí no me queda tan claro de que este mea culpa o esta resaca moral, si tú quieres, esté tan extendida. Vuelvo a reiterar que aplaudo las declaraciones de la directora del INDH, espero que se expandan, mas no me queda tan claro que esto sea algo que esté extendido dentro del oficialismo, así lo espero. Pero vamos a ver qué surge a raíz de esto, sobre todo al interior del Consejo, donde se le van a abrir una cantidad de flancos bien grande a la directora. Sí, ahí va a ser importante que hablemos del Consejo también, de las características que puede asumir en el futuro, pero no quiero dejar también pasar, Bárbara, ahí los comentarios que planteaba recién Joaquín respecto a lo que fue tu primera intervención, respecto a las características de la sistematicidad o no de las violaciones de los derechos humanos, pero además está el elemento más revisionista, si queremos decirlo, respecto a cuáles fueron las posiciones que se tomaron por algunos personeros políticos en aquella época. ¿Es pertinente mea culpa? Esa es una gran pregunta que surge, Bárbara. Sí, sobre la primera cuestión me parece que la sistematicidad, porque nosotros podemos irnos en el debate legal, sí. Y creo que en el debate legal la sistematicidad está clara, porque la sistematicidad tiene que ver con su permanencia en el tiempo, y además de eso se tiene que fundar un crimen de lesa humanidad relacionado con que, claro, hayan sido agentes del Estado quienes hayan perpetrado estos crímenes, ¿no? Pero me parece que está bien claro, porque los estudios, y yo cité ya, Amnistía Internacional, por ejemplo, salió también debatiendo con los dichos del INDH, Human Rights Watch, entre otros estudios, plantean esta sistematicidad y que creo que no es menor. Yo quería decir las cifras porque me parece que son muy gráficas y que no solamente muestran que no responde solamente a quien está directamente cometiendo este crimen o el ataque, sino que evidentemente hay un consenso o una política de Estado para poder llevarlos adelante. Entonces, hay 10.000 denuncias, hubieron 10.000 denuncias, 3.777 se querellaron con el INDH, 582 por torturas, 364 denuncias de violencia sexual. Y bueno, además del estudio de medicina que cifró en 450 las víctimas de trauma ocular. Entonces, si esto no es política de Estado, o sea, ese nivel de cifras no es política de Estado, entonces, ¿qué es? Es una pregunta, porque me parece que no, hasta ahora la sistematicidad no se ha podido comprobar lo que plantean de que no existió sistematicidad. Sin embargo, hay mucho indicio de que sí de que sí existió, de que sí hubo sistematicidad. Eso por un lado, y por el otro lado respecto a el segundo punto, que era los mea culpa. Los mea culpa. Me parece que el gobierno se ha hecho mea culpas con todo, entonces que no nos extrañe que hayan debates en el gobierno respecto a cuándo se realizan esos mea culpa y qué sectores del gobierno no. Yo en este caso estoy por quienes plantean que el gobierno se dio vuelta la chaqueta nuevamente, hizo un mea culpa donde no lo tenía que hacer para poder presentarse frente a la derecha de una manera más amable y poder negociar de mejor manera en el marco en donde no tienen una mayoría parlamentaria. Y creo que esa posición ha llevado a darle una fortaleza a la derecha a su programa securitario, por ejemplo, en vez de tener un balance de lo que fue la rebelión que sea más adecuado a la realidad, que tiene que ver con que fue una rebelión que surgió por derechos sociales, salud, vivienda, y que fueron millones los que salieron a la calle, y todos esos millones de personas se vieron expuestos a estos crímenes de lesa humanidad, que tuvieron responsables políticos que concertaron una represión sobre los manifestantes, donde las policías era el último eslabón de la cadena, digámoslo así, pero que se tenía que fijar a los responsables. Bueno, no se pudo seguir con la querella contra Piñera por razones que ya sabemos, evidente, entonces eso desgraciadamente no va a llegar a ningún puerto. Pero hacia abajo siguen existiendo responsables políticos en ese momento. Entonces creo yo que este mea culpa de Boric viene a alimentar el relato de la derecha, donde el estallido fue un estallido delictual
como lo dicen sobre todo los sectores de los republicanos, y en todo caso yo rescato que más allá del debate de la sistematicidad, que eso quería decir al inicio, no estemos debatiendo si hubieron o no crímenes de lesa humanidad, porque claro, la legislación chilena es clara, ahí uno no tiene que ver sistematicidad, pero aún así, que a los abogados les gusta mucho este debate, la realidad pesa más y la realidad, bueno, dije las cifras, ¿no? ¿Joaquín? Sí, Toma agüita nomás. sí, de ahí va. A ver, varias cosas. No hubo una política de Estado para generar esta violación a los derechos humanos. Eso simplemente no es cierto. No hubo una política por parte de ningún grupo para, de forma intencional, salir a la calle y, por ejemplo, generar los traumas oculares que efectivamente ocurrieron. Lo que sí hubo fue un funcionamiento de las policías que al final el que tiene que juzgar si fue correcto o fue incorrecto es precisamente la justicia de Chile y así lo ha hecho. En muchas ocasiones también se ha condenado a carabineros por precisamente violación a los derechos humanos. En muchas también se han absuelto a carabineros que finalmente se le hicieron acusaciones que terminaron no siendo resueltas. ¿Existieron violaciones a los derechos humanos? Por supuesto. Yo creo que incluso personeros de la derecha lo han reconocido y como tú bien dices, estos informes internacionales están diciendo y constatando meramente lo que fue una realidad entre octubre del 2019 y marzo-abril del 2020. Y es que en protestas masivas que eran inéditas en la historia de Chile, hubo un control por parte de las fuerzas de seguridad que terminaron en los incidentes que nosotros ya conocemos. Ahora, dicho eso, y respecto también al tema de las declaraciones de Consuelo Contreras, yo insisto, esto no es alimentar tampoco el relato de la derecha de que fue, por ejemplo, un estallido intelectual. La misma Consuelo Contreras mantiene su opinión respecto a Sergio Mico y su rol que tuvo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en ese entonces. Yo soy contrario a esas declaraciones. Yo creo que Sergio Mico, no solo en su época como dirigente universitario en la Universidad de Concepción, sino que también cuando fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo en primera persona en la calle precisamente verificando que las fuerzas de orden cumplieran su rol de mantener el Estado de Derecho, pero apegándose a los marcos que nuestra institucionalidad establece y que precisamente los derechos humanos se cuidaran durante las manifestaciones. Sergio Mico, durante su periodo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también fue parte, y fue parte bien activa, de querella, fue parte muy presente de los informes que se sacaban mensual y semanalmente respecto a daños oculares, respecto a violación a los derechos humanos en general. Por tanto, también yo quiero aterrizar un poquito la discusión de que no cualquier declaración que se desapegue levemente de la postura que los consejeros más extremos, creo yo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene, implica ceder en posturas hacia la derecha y entregarse completamente, así como se afirma que lo hizo el presidente Boric. Por el contrario, yo creo que es precisamente lo que el arte de gobernar implica y lo que tener peso sobre los hombros te hace, y es que tú chocas con una puerta de realidad de que las declaraciones que tú hiciste en el pasado, que probablemente no iban a tener muchas consecuencias y en su momento no las tuvieron, ahora sí las tienen, de que se tienen que procesar los datos, que se tienen frente a la vista de mejor manera, y que a pesar de que existan cifras que sean muy contundentes respecto a violación de los derechos humanos, eso no necesariamente te implica una política de Estado en el cual se concertó por parte o de Carabineros o del poder político un sistema para dañar a la gente y violar sus derechos humanos de forma sistemática en el contexto del estallido social. Yo creo que eso debería quedarnos a todos bien claro. Sí. Bárbara, te dejo ahora la palabra también para ir cerrando el tema, obviamente atentos a los contrapuntos si es que los quieres hacer, pero además quiero plantear el tema que además surgió el fin de semana respecto a las características con las cuales se forma el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La composición, ahí sabemos que hay un nombramiento por el presidente, el Senado, la Cámara de Diputados, universidades, y hay también consejeros designados por instituciones de la sociedad civil. No ha estado exenta también de crítica a la forma en que se generan estas consejerías y la estructura final del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dejando del espacio para hacer los contrapuntos, pero quiero también saber cómo también observas tú la forma en que se puede innovar en la conformación de este instituto para efectivamente tratar de evitar el tema de la politización. De repente politizar se lo ve desde una perspectiva negativa, ¿no? Pero hay que ver cuáles son también las características. Está bien hablar de política, pero de repente hay organismos que tal vez no lo deberían tener tan marcado. Te dejo ahí la palabra. Sí, no, yo solamente dos ideas. Creo que no hay indicios que digan que no ha sido sistemático. Sí las hay,
para plantear que fueron sistemáticos. Entonces creo que ¿de quién depende eso? Depende de una investigación, de qué instituto, del Instituto de los Derechos Humanos, de las querellas que se están realizando. Bueno, hay que investigar eso. Mi posición, con todos los antecedentes sobre la mesa, que es la misma que la posición que hoy día tienen las organizaciones de derechos humanos, de la Organización de Víctimas de Trauma Ocular, que tiene que ver con que, porque hablaba mucho de las cifras. Bueno, las cifras también fueron trastocadas en un sentido. Yo ya planteaba cómo el INDH redujo, Sergio Mico, redujo unilateralmente la cifra. Entonces me parece que ahí hay un punto en donde se dice muy livianamente que no hubo sistematicidad, pero no hay absolutamente ninguna base para poder dar esa afirmación. Pero sí la hay, y después yo no me explico cómo esa contundencia de cifras en el marco y en un contexto de represión estatal, es decir, donde quienes reprimen, que es la policía, están mandatados por alguien más, no tiene una relación entre lo que está sucediendo en la calle, es decir, la policía que dispara directo a los ojos, y las instituciones. O sea, a mí me parece, de hecho, que es un contrasentido con quienes quieren supuestamente cuidar las policías, porque si de verdad quieren cuidar a Carabineros, lo que están haciendo es tirarlo a los leones, ¿no? Como enfrentarlos a todo el rigor de la ley respecto a las violaciones de los derechos humanos, pero quienes están a cargo no se responsabilizan al respecto. Bueno, hay sectores de la derecha que quizás se hacen más cargo de eso y dicen no hubieron crímenes de lesa humanidad, entonces déjenos a nosotros tranquilos y a los Carabineros tranquilos. Y creo que el sector más intermedio que dice hubo sistematicidad, lo que hace es como tirar la responsabilidad al último pelo de la cola o a quien está finalmente jugando en la cancha. Entonces yo la verdad es que veo que no hay ningún argumento para negar la sistematicidad y mucho argumento fáctico para afirmarla. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, pienso que hay... Esta posición del gobierno es una posición que tiene quizás detrás un objetivo de seguir esta línea de la paz social, que tiene que ver con el acuerdo por la paz. Entonces, esta paz social, que quizás una idea como más filosófica, esta paz social se va a encontrar en tanto nosotros dejemos de lado las rencillas. Una de las grandes rencillas fue precisamente la rebelión. La polarización del país tiene relación con eso. Entonces, bueno, se va a afrontar esa polarización social cubriendo con un manto de impunidad las violaciones a los derechos humanos, o se va a afrontar, que es toda la tesis de las organizaciones de derechos humanos a nivel histórico en Chile, se va a afrontar juzgando con verdad, con justicia. Entonces creo que esta última es la salida, y es la salida que no está tomando el gobierno. Respecto a tu pregunta, yo cuestiono la conformación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se plantea como un instituto autónomo, sin embargo, está conformado por instituciones del Estado. Hay quienes plantean que la conformación del Instituto de Derechos Humanos se tiene que conformar por no sé, de otras formas, pero tiene que seguir teniendo relación con el Senado, tiene que seguir teniendo relación con la Cámara de Diputados, o tiene que... Bueno, a mí me parece que un instituto de derechos humanos tiene que ser autónomo con todo lo que ello significa. No tiene que tener relación con las instituciones de un Estado, porque las violaciones a los derechos humanos son violaciones que ejerce el Estado en contra de la población, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que sean las organizaciones de derechos humanos las que puedan levantar un instituto que dé garantías efectivas de no impunidad. Joaquín, lo mismo, te dejo ahí tiempo para cerrar ideas y además hablar un poquito de cómo piensas que se debiese innovar en torno al tema del instituto propiamente tal. Sí, nuevamente recalcar el punto de que exista evidencia contundente de violación a los derechos humanos no implica una evidencia contundente de una sistematicidad y menos de una coordinación del poder político. Si fuera por eso, tomaríamos ejemplos que actualmente ocurren
tomemos, por ejemplo, el caso del conscripto de Putre y decir, oye, acá hubo una responsabilidad política. ¿Por qué? Porque los militares no se mandan solos y los manda el poder político. Eso, la verdad, creo que no da para mayor análisis, porque precisamente ahí está el debate de quién es el que juzga, y la justicia civil va a ser la que va a determinar quién fue el culpable, y lo mismo aplica para los casos de derechos humanos durante el estallido. Respecto a la conformación del INDH, yo estoy de acuerdo con Bárbara en que debe haber un cambio en la conformación. Actualmente una institución autónoma del Estado, creo que debería tener mayor prescindencia respecto a precisamente lo que ocurre con los otros poderes del Estado. No, lo que decía Lorena Fríes, que de una u otra forma también hay un reflejo de lo que pasa en el día a día político finalmente en el Consejo. Así es, el INDH tiene por mandato, y no debe ser prescindente respecto a violaciones a los derechos humanos fundadas y que por consenso de todos sus consejeros ellos creen que sea así. Sin embargo, por ejemplo, con la querella contra Mario Desbordes, yo creo que el INDH derechamente está pasando a llevar lo que es su autonomía, está empezando a funcionar como un instrumento político, y por tanto la conformación tiene que cambiar. Aquí hay varias opciones que se han barajado, se habla siempre como el modelo idóneo, yo no creo que tampoco sea tan así para todo, pero del Banco Central, por ejemplo, que se nombra por 2/3, ratificado por el Senado, nominados por el presidente de la República. Yo creo que es una posible opción a explorar. Creo que es bueno que se ratifique por 2/3 a los consejeros de este tipo de instituciones, sobre todo para una como el INDH, que es tan importante para nuestra democracia. Porque precisamente lo que logra eso es que haya un cierto consenso dentro del poder político respecto a quienes van a conformar este instituto, lo que ocurre, por cierto, para un montón de instituciones y representantes de altos cargos, como la Contraloría General de la República, como el Fiscal Nacional, entre otros. Y cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos, estamos de vuelta con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes, y Bárbara Brito, profesora y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con algunos conceptos entregados por la ministra del Interior, Carolina Toá, en una entrevista que tuvo con el medio El País. Ahí analizó las características que ha asumido el debate y la búsqueda de acuerdos en nuestro país. Sostuvo que Chile Vamos está indeciso y temeroso de apostar a acuerdos y con cierta pulsión a cobrar cuentas frecuentemente. La ministra dijo además que la ciudadanía pide tanto acuerdo, pero cuando se logra, Chile Vamos se quiere esconder, ponerle otro nombre o disimularlos por el temor que tienen a republicanos. Fueron varios los puntos a los que aludió la ministra, habló de varias temáticas, pero me quiero quedar con este tema porque de una u otra forma surge a la hora de pensar en la dinámica parlamentaria, donde muchos hemos observado el llamamiento desde la ciudadanía a tratar de llegar a estos acuerdos en beneficio de todas y todos. Sin embargo, cuesta llegar a aquello en el Parlamento. Y ahí es donde la ministra está de una u otra forma también cobrando el poder de una u otra forma dar cuenta de al menos la intención que han mostrado algunos sectores de Chile Vamos, pero que, como se dice a la hora de los que hubo, pareciera que se diluye. Joaquín, parto contigo ahora para entrar en esto que es fundamental por muchas cosas que se están debatiendo. El tema de pacto fiscal, el tema de la tributaria, en fin, te dejo ahí la palabra. Sí, es bien complejo. Yo diría que el análisis que hace la ministra al final es una mera constatación de lo que fue el segundo gobierno del presidente Piñera, lo que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric y lo que probablemente será en el futuro cualquier gobierno que próxima administración. La próxima o las próximas, ojalá que no, administraciones. Y es que nosotros estamos inmersos en un sistema político que nos dejó la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, en el cual esta polarización, esta falta de acuerdo, este obstruccionismo que habla la ministra, con el cual, por cierto, yo tiendo a estar más o menos de acuerdo, va a seguir presente mientras tengamos el sistema político que tenemos, mientras tengamos el sistema electoral que tenemos, en el cual tú, si quieres impulsar una agenda de reforma, te topas con un Congreso que tiene 22 partidos, que tienes que coordinar a esos 22 partidos, en el cual los incentivos no están para llegar a acuerdos. Y por cierto, además estando en año electoral, los incentivos se van a que precisamente el lado contrario empiece a verse peor de cara a unas elecciones futuras. Entonces, mientras nosotros tengamos esta composición política y no hagamos reformas importantes, precisamente una reforma al sistema político, no exclusivamente eso, pero también otras cosas, pero principalmente eso, yo creo que la situación que constata la ministra, que fue, por cierto, muy latente con la oposición del segundo gobierno del presidente Piñera,
va a seguir existiendo. Va a ser bien difícil que cualquier gobierno electo pueda impulsar sus reformas. Y por tanto creo que los partidos más grandes que están en el Congreso, si queremos hablar de la hora de los Q y de ponernos de acuerdo, si en algo deberían ponerse de acuerdo, por lástima para los partidos chicos, es en hacer esta reforma, porque es lo que le va a dar gobernabilidad a cualquier gobierno que llegue de aquí al futuro, lo que es conveniente para cualquier lado político que esté en la administración del ¿Hay Estado. temor a verse muy distinto a republicanos, que es algo que también deja entrever la ministra? Yo creo que sí, lo que es natural. Muchas veces, yo me acuerdo también estando en la Chile, que se discutía respecto de la FECH quién era más de izquierda. Le pasó mucho también en el momento en que estuvo Camila Vallejo y Gabriel Boric en la FECH, que se daba esa discusión, y también se da a nivel político. Cuando vemos que no solo en el mundo, también en Chile, empiezan a tener mayor fuerza gobiernos que piden más mano dura, que piden más autoridad, y veo que en las encuestas eso también empieza a reflejarse en la ciudadanía chilena. O sea, por supuesto que va a haber un mayor incentivo a quienes, creo yo, tienen convicciones más débiles dentro de la derecha chilena, que vayan a inclinarse a esos lados. Por eso mismo, personeros, por ejemplo, de la UDI han tendido a salirse de ahí, y ahora incluso existen personas que salieron de republicanos porque encuentran que republicanos es poco menos que se vendió a la Agenda 2030 a la ONU y son unos vendidos al progresismo internacional. Entonces, sí, en nuestro sistema, aparte de generar polarización, genera que nosotros tratemos de buscar los extremos. Y sobre todo, como está el panorama político, pro seguridad, pro mano dura, pro todo esto que ya conocemos, creo que sí existe un incentivo dentro de los partidos que son, comillas, más tradicionales de la derecha en caer en esto mismo. Bárbara, me quedo contigo, no solamente para revisar lo que ha planteado la ministra Toá, sino que además lo que nos señalaba Joaquín respecto a cuáles tal vez son los caminos a seguir para ir bajando un poco la intensidad en esta dificultad para llegar a acuerdos. Él aludía al sistema político. Sí. No exclusivamente, pero... Sí. Mira, respecto al sistema político, me parece que hay un intento de volver al binominal, ¿no? A la política de los consensos noventera. Hay una cierta nostalgia noventista por parte de diferentes sectores políticos que quieren revivir esa fortaleza del centro. Sin embargo, no están las bases objetivas, ni económicas, ni subjetivas de la población para poder revivir algo así. Primero, los 90 se dieron sobre la base de boom económicos importantes. O sea, el boom del cobre, el 2006. Los jaguares. Sí, los jaguares y en toda Latinoamérica. No solamente acá, sino que incluso Venezuela venía de un boom, y eso permitió que, por ejemplo, Chávez lanzara políticas de protección social que después, hasta el mismo Chávez, tuvo que ajustar y entonces aplicar ajustes como cualquier gobierno procapitalista, por así decirlo, porque sin bases económicas y sin cuestionar los grandes poderes es imposible poder aplicar ese tipo de política. Entonces no están esas bases, que eran bases económicas sólidas para generar consenso. De hecho, desde la crisis subprime del 2008, lo que pasó es que se fortaleció el llamado estancamiento en todo el mundo, eso también impactó en Chile, y se empezó a notar la desigualdad. Se empezó a notar las consecuencias del neoliberalismo. Empezó a entrar una crisis muy profunda el modelo económico en Chile. De ahí que surgieron las movilizaciones por AFP, las movilizaciones por la educación, las ambientales. Las ambientales. O sea, ojo, alzas ahora de la luz. No sé si se acuerdan, el pre-2011 fueron las revueltas de Magallanes por el problema del combustible. Entonces, esas eran las bases económicas que sustentaban la política de los consensos en los 90. La rebelión mostró esa crisis profundamente. Digo, nos guste o no nos guste, más allá del debate, hizo patente que se acabó, entró en crisis ese modelo económico y también el modelo político asociado. Por algo, el problema de la Asamblea Constituyente se planteó como una posible respuesta. Entonces, creo que es una utopía, finalmente, y no solamente una utopía, sino que en términos políticos lo que hace, no solamente es restarle a los pequeños partidos, como nosotros, el PTR, sino que lo que hace es concentrar el debate y el poder político en los mismos conglomerados de siempre. Y eso es inviable. Es inviable porque no solamente porque hay más voces, no solamente porque es antidemocrático, sino que por lo que yo decía, o sea,
el que haya entrado en crisis ese modelo político hace que sus representantes hayan entrado en crisis. Entonces la hegemonía que ese sector tenía sobre un sector de la sociedad ya no es tal. Ya no es tal. Y por eso surgen revueltas, por eso surgen movilizaciones. Entonces no es una salida. Ahora, para ir al problema, sí. a lo que dice Toa, me parece que lo que plantea Toa es... no sé, es que yo encuentro que Toa tiene razón. El problema es que el gobierno, yo lo he planteado en varias ocasiones, el gobierno le ha hecho seguidilla a la política de la derecha constantemente. Creo que recién ahora, con los dichos de Marcel, los de Toa, algo de enfrentamiento han tenido, y que Toa dice, bueno, no, esto es debate, no tiene que ver con otra cosa, es debate lo que dice Marcel respecto a los empresarios de mate, de las MPC, ¿no? El de lo de la inversión, claro. que se prefiere invertir fuera. Gasitúa. Claro. Claro, que como tú hablas así, si en realidad son uno de los grandes involucrados en la colusión. Involucrados en la colusión, en los casos de corrupción más grandes. Pero creo que yo iría más allá. Me parece que la derecha hoy día no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto político y se escuda en la seguridad. Hasta ahora eso le ha resultado y ha tenido comiendo de la mano al gobierno. Pero creo que se está agotando, porque la gente sigue teniendo hambre, sigue con el problema de la vivienda, aunque hayan alzas de salariales, hay alzas también energéticas, los problemas siguen estando. Entonces, si tú solamente respondes con el problema de seguridad, seguridad, llega un momento en que cansas y dices, bueno, ya, pero ¿qué me estás proponiendo? ¿Cuál es tu proyecto país? Y creo que la derecha tiene un debate a muerte entre ellas porque no logran tener un proyecto frente a lo que yo decía anteriormente, a que entró en crisis su modelo económico, el modelo económico neoliberal, y entró en crisis su proyecto político con el de la concertación. O sea, entró en crisis el Chile neoliberal y capitalista de los 90, de los últimos 30, 40 años. Y eso no han podido responder ni la derecha ni la concertación, porque toda critica, pero está arriba de un gobierno que no es el suyo. Joaquín, ¿hay falta ahí de proyectos? ¿Hay también nostalgia noventera, como de una u otra forma dejó entrever Bárbara? Hay nostalgia noventera y me incluyo dentro de los Ya. Aprovecho de declararme un nostálgico de esos años. Está bien, y es cierto que durante los años 90, no solo en Chile, en general, los retornos que tuvieron los distintos países a nivel de Latinoamérica fueron altos. Sin embargo, Chile fue un país que excepcionalmente creció por sobre el promedio de Latinoamérica y el mundo. Entre el 1990 y el 2014 crecimos un promedio de un 4% anual, muy por sobre Latinoamérica, que creció en torno al 2,5% en el mismo periodo. Entonces, la política de los consensos que tuvimos en ese entonces, con todos los defectos que el binominal podía tener, y que estoy de acuerdo que podemos discutirlo, nos llevó a tener un país, uno, relativamente estable, dos, que crecía y le daba mayores oportunidades a las personas. Recordemos que existe una relación prácticamente 1 a 1 entre la formalidad, los salarios de las personas que trabajan formalmente y el crecimiento económico. Nosotros desde Pivote lo hemos constatado en distintos estudios. Y por tanto, todo lo que ocurrió hasta el 2014, si bien tenía problemas, si bien muchas veces hubo una desconexión por parte de la clase política, creo que la derecha también tuvo un rol muy importante en eso, y ahí el mea culpa, ya que estábamos hablando de mea culpa antes, tiene que existir también. Pero fue el momento de mayor progreso en la historia de Chile en términos de acceso a oportunidades de sus habitantes, de crecimiento económico y por tanto de cómo vivían los chilenos y las chilenas. Respecto a finalmente cómo estamos gobernando, yo tomo las declaraciones de la ministra Toa y también pienso cuál es el rol que los ministros de Estado están tomando al respecto. Pongo dos casos que son muy contrarios. Veo a la ministra Jara, ministra que está impulsando reformas, si no las más importantes, la más importante del gobierno, como es la reforma de pensiones, con un tono muy enemistante, tanto con el sector empresarial como con la misma oposición. Y por tanto yo veo bien bajas las probabilidades de que logre sacar adelante sus reformas si seguimos así. Ya está muy difícil de la manera en que está planteada la reforma de pensiones, que por cierto van a votarla finalmente la próxima semana, si no me equivoco, en el Senado. Pero si seguimos con ese tono de enemistar y de decir que finalmente el otro lado es el que tiene la culpa de que esto no avance y que no están pensando los chilenos solamente en ello, bueno, puede tener su opinión, difícilmente va a sacar adelante sus reformas. Por el contrario, vemos que el ministro Grau, ministro que
Por cierto, yo no soy particular fan de lo que él fue pre-gobierno ni de las posturas económicas que él tiene, pero está impulsando una reforma a los permisos sectoriales y a la evaluación ambiental que ha tenido una buena cabida dentro no solo del mundo de los grandes empresarios, sino de las pymes, que ha logrado conversar con la oposición, que por cierto tiene muchísimas mejores perspectivas de lo que van a hacer su reforma, y eso muestra dos formas de hacer política. Yo creo que la segunda es la que tiene que imponerse, porque, como bien dice Bárbara al final, lo que está ocurriendo con los gobiernos es que terminan gobernando para las ideas del otro lado. Sebastián Piñera aprobando el matrimonio homosexual, no digamos que la UDI es particular partidaria de eso durante toda su historia, y Gabriel Boric pidiendo más seguridad y más inversión para Chile. Entonces, tocando nuevamente el tema del sistema político, si no tenemos esa reforma, todas estas lógicas perversas que nosotros estamos hablando y que son dañinas para los mismos gobiernos, para la democracia, para este Chile estancado desde el año 2014, van a seguir ocurriendo. Creo yo que el tono que hay que tomar ante la realidad que tenemos actualmente, que no es la ideal, pero es la que tenemos, es la de los acuerdos precisamente, y ahí traigo a colación nuevamente lo de ser nostálgico de esos años. Y para lo que queda el resto del gobierno, si quiera sacar adelante sus reformas, va a tener que tomar ese tono, porque de lo contrario, lo que va a pasar es que va a encontrarse con un Senado en donde no tiene mayoría, en donde aparte, buena parte de sus ministros más importantes están enemistados con los parlamentarios que tienen que darle los votos, y eso no le va a permitir avanzar en las reformas más importantes que busca impulsar. Bárbara, te dejo ahí el tiempo para ir cerrando además. Ya, yo voy a cerrar algo y te quería pedir un minuto para decir algo nada que ver, pero que es muy importante. Para el problema del proyecto político ahora se juega en que no están las bases objetivas que hay en los 90, porque, claro, la nostalgia se puede entender en términos como de espirituales, quizás, pero en términos económicos y políticos, en los 90 sucedía eso, yo lo decía antes, o sea, había un boom económico, a la derecha le gusta hablar mucho de Venezuela. Creo que hablar de Venezuela en este punto también funciona. O sea, Venezuela podía tener políticas de protección social en los 90, que ahora no puede tener. Y por eso hay una crisis económica cada vez más profunda en ese país. Y en Chile, Bachelet tenía esta teoría del desacople, pero que es una teoría que se demostró que simplemente no funcional y que está muy ajena a la realidad, porque no solamente hay un periodo de estancamiento, o sea, digamos que un periodo largo, extenso en Chile y en el mundo, sino que además afrontamos la pandemia y la recesión. Entonces creo que volver a los 90 sobre esa base es una utopía y es un ideal. Y los minutos que te quería pedir es porque quiero mandarle un saludo a las y los profesores del programa de pedagogía para profesionales a nivel nacional que se quedaron sin financiamiento para sus estudios. Muchos de ellos son profesores de años, que son licenciados, que ejercen y que quieren sacar sus títulos. Sin embargo, el Estado prometió becas vocación profesor, entraron con esa promesa, no entregó las suficientes becas para que cubriera todos esos estudios. Muchos de ellos tienen hijos, tienen familias, están a mitad de año recibiendo la dura noticia de que van a tener que costear millones y millones sus estudios, ya están con altos intereses, entonces la situación es verdaderamente catastrófica en el marco además de un déficit de profesores, donde el gobierno habla mucho de la seguridad, pero que los profesores son fundamentales para poder atajar a esos jóvenes que todavía no entran, por ejemplo, en el mundo del narco o en el mundo de la criminalidad, y que se puede desde la educación hacer un cambio estructural, preventivo, que tenga política, o sea, que está relacionado muy íntimamente al problema de los derechos sociales. Sin embargo, no parece ser prioridad la educación, contradictoriamente con la historia del gobierno, de tanto del Cataldo, que es del PC, como de Boric, no parece ser el centro la educación. Entonces, mandar todos mis saludos a la movilización que hoy día están desarrollando todos estos estudiantes, profesores, padres, madres de familia, para que puedan triunfar en sus demandas y que puedan conquistar el financiamiento total integral a la educación. No me queda más que agradecerles por haber comenzado esta semana con nosotros, a Bárbara Brito, Joaquín Sierpe. Tengan excelente semana y nos estamos reencontrando pronto acá en nuestro panel. Un abrazo a ambos. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo.